el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, nos habla y nos muestra algo muy claro. ¿Quién es mi prójimo? Ahora, hay una pregunta que hace un doctor de la ley, un sabio de la palabra de Dios, y le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bastante interesante la pregunta que le hace este maestro de la ley a Jesús. No es cualquier pregunta, no es cualquier pregunta. Se trata de lo más importante y lo más valioso, la vida eterna. Y considero que este es el premio gordo o el premio mayor. Así se habla en términos mercantiles. Por este premio, que es la vida eterna, vale la pena luchar. Vale la pena luchar y sudarla, y sudarla. Y por este premio, sí vale la pena desgastarse, consumirse, sacrificarse y arriesgarlo todo. Este premio, mis queridos hermanos, la vida eterna, no es barato. Para alcanzarlo hay que jugarnos el todo por el todo. Y este premio me exige la entrega total de toda mi vida. Este premio solo es para los cristianos valientes y esforzados. Esto no es para gente cobarde y perezosos. Este premio, esto no es para gente que vive encerrada o que vive apegada a estas realidades terrenas que se acaban. Lo más novedoso es que todos estamos llamados a disfrutarlo, a ganarnos la vida eterna en esta tierra. Y al mismo tiempo, lo más triste es que no todos trabajan para obtenerlo, solo unos cuantos. Eso es lo más doloroso. Hay unas condiciones para obtener la vida eterna. El maestro de la ley, como buen conocedor de la Sagrada Escritura, responde coherentemente a la pregunta de Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. La primera exigencia para poder alcanzar la vida eterna es amar a Dios por encima de todo. Amar a Dios
por encima de todo. Y esto no es nada fácil, pero es lo principal. Amar a Dios por encima de todo me exige negarme en cada instante a mí mismo. Y me exige dejar de pensar en mis proyectos personales para pensar solamente en el proyecto de Dios. Me exige creerle solo a Él, confiar solo en Él y esperar solo en Él. Y me exige tenerlo solo a Él como el centro de mi vida. Y me exige dedicarle mi tiempo solo a Él. Y me exige destinar de mi tiempo para entrar en comunión con Él a través de la oración, la meditación de su palabra, la confesión, la participación en la Sagrada Eucaristía y la visita al Santísimo. No está mal, mis hermanos, no está mal dedicar tiempo al trabajo, al estudio y a la sana diversión. Pero hay que tener en cuenta que primero está Dios. Que quede muy claro, no está mal dedicar tiempo al trabajo, al estudio, al deporte y a la sana diversión. Pero hay que tener en cuenta que primero está Dios. Y la persona que ama a Dios, la persona que ama a Dios por encima de todo, es feliz, es plena, es alegre, vive con gozo y con esperanza su vida. Nada le roba la paz ni la armonía. Es generosa, bondadosa, caritativa y se preocupa por los demás. En cambio, la persona que no ama a Dios por encima de todo se reconoce porque vive triste, sin esperanza, apegada solo a lo terreno, es egoísta y en la mayoría de casos no le importan las demás personas. Amar al prójimo como a sí mismo. Y la pregunta es, ¿y quién es mi prójimo? Este es el segundo mandamiento. Esta es la segunda condición para alcanzar la vida eterna. Amar al prójimo como a sí mismo. Primera condición, amar a Dios por encima de todo. Y para alcanzar la vida eterna, la segunda condición es amar al prójimo. Y amar al prójimo significa preocuparse por el otro, perdonar al otro, servir a los demás, vendar las heridas de mis hermanos heridos. Así lo enseña Jesús en el Evangelio. Amar al prójimo significa amar a mis enemigos. Amar al prójimo significa amar a mis enemigos. Bendecirlos y no maldecirlos. Amar al prójimo significa amar a mis enemigos. Pero no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero que en su mente, que en su corazón no haya nada contra nadie. Nada contra nadie. Sino bendición, bendición y bendición. Pero no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero que quede muy claro que en su mente y en su corazón no haya nada contra nadie.
el maestro de la ley le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y el prójimo es la persona más cercana o más próxima. Es tu esposa o tu esposo. Es tu abuelo, es tu hijo, es tu vecino, es tu compañero de trabajo y de estudio. El prójimo es aquel que toca la puerta de tu casa pidiendo ayuda. Es el enfermo, es el encarcelado, el secuestrado, es la persona que está triste, es la persona que me ha hecho mal, es el niño, el joven de la calle, el drogadito, la prostituta. Ese es mi prójimo. Es el campesino, es el agricultor, es el militar. Y mi prójimo es aquel gobernante que gobierna mal. Es él mi prójimo también. Entonces, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 20, nos dice: si tú y yo decimos seguir al Señor, debemos ser expertos en vivir este doble mandamiento. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El que dice que ama a Dios y detesta y odia y aborrece, es un mentiroso.